iniciar el curso que tienen a segunda hora. Entonces, para el efecto, vamos a dar inicio a lo que compete según me comentaba el doctor Rueda, lo que establece el artículo 23 del Código Penal, en el cual en su título tercero habla de las causas que eximen de la responsabilidad penal. Cuando hablamos de las causas que eximen la responsabilidad penal, como su nombre le indica, son todas aquellas causas que pueden extinguir o subsumir una responsabilidad penal. Como ya es bien sabido por todos y cada uno de nosotros, la responsabilidad penal es toda aquella consecuencia de una acción que se pueda encuadrar dentro del ordenamiento jurídico como un delito o falta. Consecuentemente a esa acción que se encuadre dentro de la conducta humana, pues consecuentemente existe una responsabilidad penal. En el artículo 23 del Código Penal establece lo que le denominamos esas causas que eximen la responsabilidad penal. Y específicamente en el artículo 23 enumera dos circunstancias. Para el efecto quiero pedirle a alguno de los compañeros que puedan darle lectura al artículo 23 del Código Penal. ¿Yo, licenciado? Por favor, compañera. Es artículo 23, causas de imputabilidad. No es imputable, primero, el menor de edad. Segundo, quien en el momento de acción u omisión no posea a causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinar de acuerdo con esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. Perfecto. Este tipo de temas son bastante complejos y de bastante coyuntura en la práctica penal guatemalteca. Como ya lo dio lectura la compañera, habla que para una de las causas de la inimputabilidad en su numeral primero son los menores de edad. Regularmente, dentro de nuestro ordenamiento legal, cotejándolo con lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pido de favor si alguien puede leer el artículo, lo que dice el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero, licenciado. Por favor, compañero. Dice, menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son imputables. Su tratamiento debe de estar orientado hacia la educación integral propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley serán aprendidos por instituciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. Perfecto. Aquí nos encontramos nosotros ante una peculiaridad del derecho penal. Toda vez que tanto el artículo 23 establece la inimputabilidad de los menores de edad y el artículo 20 constitucional termina de darles a ellos una garantía constitucional donde ellos no pueden ser juzgados en proceso penal. Es por eso que, debido a la inimputabilidad que gozan los menores de edad actualmente en nuestra sociedad guatemalteca, podemos ver cómo ciertas maras, ciertos grupos de crimen organizado, ciertos grupos que se dedican al tema de la delincuencia utilizan a menores de edad para que ellos puedan ser los que lleven a cabo actos que riñen con la ley penal. Podemos ver nosotros como consecuencia de ello que muchos menores de edad son utilizados con el tema de tiroteos, disparos, atentados, matar pilotos de autobuses, inclusive con el tema de extorsiones. ¿Por qué? Porque gozan primeramente del derecho y la garantía constitucional de que son inimputables a lo que establece el artículo 23 en cuanto a la minoría de edad. Esto definitivamente pues viene a socavar
de gran manera la sociedad guatemalteca. Por supuesto que existen ciertas regulaciones, como por ejemplo la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, lo que conocemos como la Ley PINA, donde pues regula aquellos adolescentes que tienen conflicto con la ley penal. Sin embargo, la ley es clara en establecer de que los menores de edad son inimputables y que si en determinado momento las conductas de algún menor de edad transgreden la norma legal, pues tienen que tener un tratamiento hacia la educación integral y que pues por sobre todas las cosas no pueden ser recluidos en centros de prevención, de detención preventiva, toda vez de que ellos deben de ser recluidos en centros penales directamente para menores, como lo son gaviotas y otro tipo de centros de detención de menores, pero no pueden ir a centros de detenciones que fueron creados dentro de nuestro ordenamiento legal para la prisión preventiva. En el numeral segundo de este mismo artículo 23 establece la inimputabilidad para quien en el momento de la acción o omisión no posea causa de enfermedad mental, de desarrollo psíquico incompleto o retardado, o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho. En este numeral segundo, a lo que se refiere a la inimputabilidad, hace unos meses tuvimos en el bufete para el cual yo trabajo un caso donde una persona de 30 años de edad, de sexo masculino, resulta pues que tenía ciertos retrasos mentales, de los cuales pues estaba comprobados clínicamente y tenía pues atención para el efecto. Resulta de que en una oportunidad los papás lo regañaron, y cuando lo regañaron vino él y fue a la gaveta donde el papá tenía guardada su arma de fuego, y en ese momento perdón, compañero, se me fue el audio, ¿me escuchan? Sí. Sí, licenciado. Perdónenme, se me fue el audio. Bueno, les comentaba que este muchacho de 30 años, sexo masculino, que ya tenía comprobado pues clínicamente su estado de que tenía un retraso mental, fue a la gaveta de los papás después de que lo regañaron, se puso de mal humor, se enojó, sacó el arma de fuego de la gaveta del papá, regresó a la habitación a donde ellos estaban y le disparó, y con esto pues le dio muerte a su señor padre. Para la ley penal guatemalteca, pues dentro del proceso legal que estuvimos llevando, pese a las diferentes circunstancias que se dieron en el desarrollo del debate, pues pudo obtenerse la inimputabilidad del muchacho. Obviamente tuvo que demostrarse la condición mental y la enfermedad de la cual él pues padecía, el cual le impedía el desarrollo psíquico para poder comprender el carácter ilícito del hecho que él había realizado. Es decir, que con las circunstancias de la enfermedad, del trastorno mental del cual él, pues, lamentablemente tenía, no pudo haber comprendido la magnitud de la situación, del hecho que estaba realizando, y que esto se iba a encuadrar como un delito y que su conducta reñía con las normas y el encuadramiento legal de nuestro ordenamiento jurídico. Pero hay que prestar mucha atención en lo que establece el mismo numeral segundo al final de su párrafo. Dice que salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente. En otro caso, en donde se pretendía mantener también este tipo de inimputabilidad, una persona que se encontraba pues ingiriendo bebidas alcohólicas tuvo una discusión con otra persona. Resulta que después de que le notó y le dijo muchísimas cosas, la persona
se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa, vino él y empezó a ingresar a su cuerpo sustancias tóxicas y algún tipo de drogas con el propósito de agarrar valor. Cuando él hizo eso, pues obviamente perdió sus facultades, tanto psíquicas como mentales, y sus facultades mentales, y ya pues bajo efectos de estas drogas fue con un arma de fuego con la persona que lo había insultado y le disparó. No pudo alegarse la inimputabilidad toda vez de que ese trastorno mental transitorio había sido buscado, había sido provocado, había sido incitado por el mismo agente, es decir, en este caso, el autor material del delito, y con esto pues él mismo se provocó ese trastorno. Por ende, pues no cabe la inimputabilidad en ese caso. Hasta el momento no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Estamos bien? Licenciado, disculpe. Sí, buenas noches. El caso buenas tardes, licenciado. El caso que usted comenta, y qué sucede cuando alguien, digamos, está bajo el efecto de las drogas y comete un hecho, pero no lo buscó, sino ya es como que ya es una persona ya drogadicto, es un drogadicto. ¿Qué sucede? ¿Se podría alegar la imputabilidad del hecho? Mire, en este caso, por ejemplo, si es una persona que al momento de lo que usted me menciona, habría que declarar el estado de interdicción, y con el estado de interdicción ya se pudiera hablar el estado de la inimputabilidad, pero recordemos que para que esto llegara a suceder, dentro de la inimputabilidad en que enmarca nuestro ordenamiento en el artículo 23, dice que el trastorno mental no haya sido buscado o provocado. Quiere decir, por ende, que si es una persona que ha estado provocándose ese estado, definitivamente no se podría alegar la inimputabilidad. Única y exclusivamente se refiere a causa de enfermedad mental o de desarrollo psíquico incompleto o retardado, según lo establece el numeral segundo. Quiere decir que es una enfermedad directamente natural y no sea algo que sea provocado. Pudiera ser el estado de interdicción y eso podría encuadrarse dentro de otras circunstancias, por ejemplo, como una causa de inculpabilidad o causas atenuantes, pero no la inimputabilidad, porque la inimputabilidad únicamente se refiere para menores de edad y trastornos de enfermedades físicas que sean de mera naturaleza. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, en ese orden de ideas y dándole seguimiento con el orden de la agenda, en el capítulo segundo habla de las causas de justificación. Cuando hablamos de las causas de justificación, nuestro ordenamiento legal nos establece tres numerales dentro de los cuales podemos encontrar la legítima defensa del estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Es bien importante recalcar que en el proceso legal guatemalteco, si yo como abogado les sé decir de que dentro de la legítima defensa es lo más común que vemos como causas de justificación a la hora de los debates, a la hora de los juicios, a la hora de los procesos penales. Y es que la legítima defensa, como su mismo nombre lo indica, y al orden de la lógica, es defenderse de una forma natural, actuar de una forma en defensa propia, y eso es algo que nosotros hemos escuchado muy frecuentemente tanto en los medios de comunicación como en películas, lo hemos escuchado en la calle de forma coloquial. Por lo tanto, la legítima defensa pues ha tenido cierto reauge en el proceso penal guatemalteco. Y para el efecto voy a pedirle de favor a algún compañero que pueda leer lo que establece el artículo 24 con referente a la legítima defensa.
Disculpe, licenciado, artículo 24, numeral primero, dice. El artículo 24, numeral primero. Legítima defensa. Quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. C. Falta de provocación suficiente por parte del defensor. Se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto de aquel que rechaza al que pretenda entrar o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias, si su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida, bienes o derechos de los moradores. El requisito previsto en la literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte en la provocación. Excelente. En ese orden de ideas, cuando hablamos de la legítima defensa, el numeral primero dice: quien obra en defensa de su persona, bienes, derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes. Como se los manifestaba al principio de mi locución, cuando les hablaba de la legítima defensa, como su propio nombre lo indicaba, era actuar en defensa por sí mismo o de terceros. Este artículo 24 hace referencia a tres numerales. Primer inciso, en el inciso A, habla de la agresión ilegítima. Quiero comentarles que dentro de las mismas circunstancias, para que ustedes puedan darse una idea de lo que estamos platicando en el presente curso, la ejemplificación es una circunstancia fundamental para que nosotros podamos ir fortaleciendo esa lógica jurídica. Como es bien sabido, en el oriente del país, regularmente las personas le llaman que es gente de sangre caliente, es gente que regularmente también anda armada, ya sea con machetes o armas de fuego, y resulta pues de que ahí es muy frecuente que pasen este tipo de cuestiones. Resulta que en una oportunidad existían unos esposos de los cuales la mujer estaba engañando al marido con una tercera persona. En una oportunidad, esta tercera persona, pues quien era, llamémoslo, el amante de la señora, estaba tomando en una tienda con unos amigos. Y mientras estaban tomando y tomando, vienen los amigos y le dicen: mira, tú andas con fulanita y cómo sos de falto de hombre, te faltan agallas, no tenés el valor para ir y decírselo al marido y venir, ir a enfrentarlo y decirle que vos andas con ella. Lo empezaron a encender, le empezaron a decir varias cosas. Digo, ¿cómo que no me animo? Dijo. Agarró, empezó a caminar y se fue a la casa de los esposos a buscar al marido. Tocó la puerta y cuando salió el marido, le empezó a decir, ¿verdad?, que andaba con su mujer y que él no le importaba lo que él pensara, dijera, y se tocó el cincho, el cinturón, pues con el propósito de sacarse el arma. Obviamente, pues ya al estar en cierto estado de ebriedad, pues no tuvo la rapidez que tuvo el esposo de la señora, quien al ver que se había tocado la pistola, sacó primero la de él, le disparó y lo mató. Dentro del proceso penal, pues pudo determinarse que se estaba actuando en legítima defensa, toda vez pues que él no tuvo una agresión ilegítima, es decir, de que él no actuó de forma agresiva, sino que fue provocado. En el numeral B habla de la necesidad racional del miedo empleado para impedirla o repelerla. Obviamente aquí pues él se veía en una necesidad racional, porque al final de cuentas necesitaba impedir o repeler el ataque que en determinado momento la persona que había llegado a buscarlo, que había llegado a provocarlo, podía realizar en el momento que pudiera sacar la pistola y hubiese sido él el que
pues efectuara obviamente los disparos de forma primitiva. Y en el inciso C habla de la falta de provocación suficiente por parte del defensor. Obviamente, pues aquí se vuelve a recalcar que no había sido él el que había provocado a esta tercera persona, sino que caso contrario había sido esta tercera persona quien había llegado a buscarlo y quien estaba provocándolo, y él pues en esa necesidad racional del miedo que tuvo, pues impidió o repeló el ataque que en determinado momento pudo haber sido víctima. Finaliza este inciso C, que se entenderá que concurren estas tres circunstancias respecto a aquel que rechaza al que pretenda o haya entrado en morada ajena o en sus dependencias y su actitud denota la inminencia de un peligro para la vida o bienes derechos de los moradores. Esto simple y sencillamente se puede determinar cuando una persona pues ingresa a la vivienda de otra, en su morada o en sus dependencias, pues definitivamente debe de existir la legítima defensa, toda vez pues que está ingresando a la vivienda, residencia o morada de una persona, pues si es eminente ahí, que queda demostrada la legítima defensa. Y en el último párrafo de este artículo 24 establece que el requisito previsto en el literal C no es necesario cuando se trata de la defensa de sus parientes dentro de los grados de ley, o de su cónyuge o concubinario, de sus padres o hijos adoptivos, siempre que el defensor no haya tomado parte de la provocación. Consecuentemente, si dentro de los casos que se pudieran prever, la legítima defensa debe ser aplicada al parentesco dentro de los grados de ley, según lo regula el artículo el Código Civil, definitivamente la persona, si está en defensa de sí mismo o de los parientes dentro de los grados de ley, llámese padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos, o en este caso su cónyuge o su concubinario, definitivamente no es necesario que establezca lo previsto en el numeral C del artículo anteriormente relacionado. Dentro de estas causas de justificación, es decir, que para justificar la tipificación en acto delictivo dentro de nuestro ordenamiento legal, se encuentra en el numeral el estado de necesidad. Le rogaría a alguno de los compañeros si por favor le puede dar lectura al mismo. Licenciado, ¿puedo leerlo? Por favor, compañero. Estado de necesidad. Quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o de salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. Esta excepción se entiende al que causare daño en el patrimonio ajeno si concurrieren las condiciones siguientes. A. Realidad del mal que se trate de evitar. B. Que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. C. Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo. No puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Perfecto, muchas gracias, compañero. Cuando hablamos del estado de necesidad, básicamente es que existan esas circunstancias de quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro. Vemos el caso, compañeros, de que usted va caminando por la calle. En la esquina ve que hay una persona sospechosa, que se ve pues con cierta figura que pudiera causarle a usted alguna inquietud o que le da sospecha que puede estar asaltando. Cuando efectivamente usted puede percibir a la distancia de que se va acercando una señora con una bolsa, y que cuando la señora se acerca a este individuo, viene el individuo y le quiere jalar la bolsa, se la quiere robar.
y la señora, en el afán de no dejarse robar la bolsa, empieza a forcejear con esta persona. La persona viene y como la señora le está forcejeando la bolsa, la empieza a golpear. Si usted vio esa acción, lo percibe de lejos, existe un estado de necesidad de poder verse usted de salvar a la persona del peligro al cual está siendo víctima. Pero aquí hay circunstancias en las cuales nuestro ordenamiento legal para hacer las causas de justificación es explícita al decir de que la realidad del mal que se trate de evitar, punto primero, en este caso el mal que se trate de evitar, pues obviamente sería que le estén quitando, arrebatando la bolsa a la señora. En el numeral B dice que el mal sea mayor al que cause para que el mal sea mayor que el que se cause para evitarlo. Quiere decir que si usted está viendo que la está golpeando y usted carga un arma de fuego, usted agarra y le dispara al ladrón, ese sería una extensión para el estado de necesidad. ¿Por qué? Porque el mal que usted está causando sería mayor al que usted está evitando. Y en el numeral C, que no haya otro medio practicable menos perjudicial para impedirlo. Quiere decir que si en ese estado de necesidad que usted vio que la persona está siendo agredida por el delincuente, usted llega y de la misma forma usted agarra, lo empieza a golpear, lo golpea y como lo golpea acá y se da un golpe en el cerebro y se muere, pues ahí podría alegarse un estado de necesidad. ¿Por qué? Porque el mal que usted evitó lo hizo prácticamente con un medio menos o igual practicable para poder impedirlo. Quiere decir que en este orden de ideas no existía una intención de causar un daño mayor al que se estaba tratando de evitar. Y al final de este artículo establece que no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Específicamente habla de las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, que dentro del ejercicio de sus funciones y de sus obligaciones, pues definitivamente está obligada a tener que hacer este tipo de prácticas para afrontar el peligro o sacrificarse para el mismo. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Sí, licenciado. ¿Quién dictamina si el mal es mayor, mejor dicho, si el método utilizado es mayor o menor? ¿Es a criterio del juez? Efectivamente, mire, en este caso, como estamos hablando de derecho penal, recordemos las partes procesales. Por un lado, pues se encuentra el Ministerio Público, que a raíz de todas las investigaciones, según el artículo 5 del Código Procesal Penal, ellos son los encargados de llevar una investigación objetiva. Se presentan todos los medios de investigación ante el juez, y es el juez el que determina si existe o no esas circunstancias, ¿verdad?, para determinar si es o no proporcional al daño que se quería hacer. En este caso, es el juez el que lo determina. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda, compañeros? Perfecto. Dentro del mismo artículo 24, entre las causas de justificación, se encuentra el legítimo ejercicio de un derecho y establece que en ejecutario un acto ordenado permitido por la ley en ejercicio legítimo a cargo público que desempeña de la profesión a que se dedica, la autoridad que ejerce de la ayuda que preste a la justicia. En este caso, pues estaríamos hablando nuevamente de las fuerzas de seguridad, los funcionarios públicos o la profesión que se dedica, de una autoridad que ejerce, toda vez que puede desempeñarse, que es su oficio y su obligación, el acto ordenado y permitido por nuestra legislación para que pueda actuar.
Siguiendo con la agenda, compañeros, nos compete ahora el capítulo 3 de las causas de inculpabilidad. Para el efecto, tenemos el artículo 25, que nos determina cuáles son las causas de inculpabilidad, teniendo dentro de sus numerales 5, el miedo invencible, la fuerza exterior, el error, la obediencia debida y la omisión justificada. Para el efecto, voy a pedirle de favor a algún compañero que pueda leer los 5 numerales del artículo 25 del Código Penal. ¿Puedo leerlo yo? Por favor, licenciada. Miedo invencible. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Fuerza exterior, que es el número 2. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Número 3. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona en proporción al riesgo supuesto. 4. Obediencia debida. Obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta. El orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales que la manifiesta. Y la 5, omisión justificada, quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Perfecto. Muchísimas gracias. Miren, compañeros, el efecto, el propósito de esta cátedra, como siempre lo hemos manifestado en muchas oportunidades con el doctor Rueda, no es que ustedes estudien para el curso, y les voy a decir por qué. Muchas veces hay catedráticos o hay muchos colegas que se dedican a saturar de información, y uno de estudiante a memorizar. El derecho es una carrera de analogía. El derecho es una carrera de interpretación. El derecho es una carrera de agarrarle gusto a lo que uno está haciendo. Cuando nosotros les pedimos que lean, que si tienen dudas y de interactuar mutuamente, es con el único y exclusivo propósito de que ustedes empiecen a desarrollar ya esas técnicas de analogía, esas técnicas de poder interpretar, esas técnicas de poder valorar cada una de las circunstancias que se encuentran enmarcadas en nuestro ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento legal. Ustedes ya son abogados, ustedes siéntanse abogados, piensen como abogados y hagan las cosas como abogados. Y les digo esto, ¿por qué? Porque al momento de que ustedes llegan a un examen técnico privado, y por eso es que en nuestra facultad y en nuestra carrera es un cuello de botella. Y a la hora de los privados ya nadie puede ganar, ya nadie puede decir, ya nadie se puede expresar, porque no aprendieron a hacer esto, a leer. Yo sé que ahorita es bien difícil con el tema de las clases virtuales, porque muchos están recibiendo clases y están acostados en la cama, o están manejando, o están saliendo del trabajo, o están cocinando, o están haciendo diferentes tipos de labores. Mi consejo va a que ustedes piensen ya como abogados en el momento que les toque la cátedra, y no solo derecho penal, sino que todos los cursos, ustedes agárrense, siéntense en un escritorio, agarren sus leyes, sus copias, sus apuntes, empiecen a hacer la concatenación de las normas, y eso les va a servir para que ustedes sientan que están ya en un debate, que están en un juicio, que están en un proceso, porque eso les va a servir el día de mañana, cuando lleguen a un examen privado, a no tener que estarse preocupando de cómo manejar las leyes, porque ustedes ya conocen sus códigos. Si yo les pido o el doctor Rueda les pide que lean otro
catedráticos les piden que lean, aunque esté leyendo otro compañero, ustedes agarren su ley, léanla y subrayenla. El día de mañana esto les va a servir muchísimo, porque cuando ustedes estudien para un técnico profesional no les va a costar nada, porque desde ahorita no lo están haciendo para llegar a una zona mínima o para ganar un curso, sino que lo están haciendo para aprender en la vida. Les explico esto para que ustedes pues agarren también conciencia, porque yo creo que nuestra universidad lo merece, de seguir generando abogados a conciencia, y que no solo por sacar una nota, sino que tengan esa interpretación de la norma, para que el día de mañana de aquí van a salir abogados, jueces, fiscales, traten todos los procesos con mucha objetividad y poder hacer lo que tenemos que hacer, que es crear la justicia en este país y fortalecerla, porque si solo aprendemos para memorizar, vamos a seguir en decadencia el sistema de justicia, y por eso es la retroalimentación de que podamos leer las normas. Y ya que la compañera hizo favor de leernos el artículo 25, en cuanto al numeral primero del miedo invisible, dice que es ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. Fíjense, compañeros, que hace unos días me preguntaba una persona, resulta de que había visto un video en YouTube, y ahora las redes sociales son una herramienta magnífica y poderosísima, pues nos puede ampliar la mente tanto a los abogados en temas jurídicos como también a la sociedad en general en cuanto a diferentes procedimientos. Y resulta que había visto un video en YouTube donde una persona iba con un arma de fuego en un vehículo y saca el arma de fuego y se la enseña a otra persona. Entonces viene esta otra persona, y cuando le enseña el arma, saca la de él y le dispara. Y me preguntaba qué sucedía en este tipo de casos. Resulta de que aquí podríamos poder determinar el miedo invencible, toda vez que dice que es ejecutar un hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto, inminentemente, según las circunstancias. Cuando la persona saca el arma de fuego y se la enseña, la otra persona obviamente siente el miedo, el temor, siente esa inquietud de que la otra persona pueda haberle causado daño y disparado antes. Entonces él, con el propósito de poder tener esa circunstancia de poder repeler ese ataque, pues obviamente puede causar un daño de igual o mayor al que la otra persona le pudo haber ocasionado. ¿Por qué? Porque al momento de disparar él no podía saber o determinar si únicamente lo iba a herir o lo iba a matar. En esas circunstancias, al momento de dispararle, pues no puede prever si ese daño es igual o mayor al que le causó. En este caso, pues podía determinarse como una causa de inculpabilidad el miedo invencible. Dentro del numeral segundo de las causas de inculpabilidad existe dentro de nuestro ordenamiento legal la fuerza exterior. Y pues termina en este numeral, que es ejecutar el hecho violentando por fuerza material, exterior irresistible, directamente empleada sobre él. Básicamente, pues que sea una fuerza externa al autor quien está pudiendo causar el hecho violentado dentro de la fuerza material. En el numeral tercero habla del error y dice que es ejecutar el hecho en la creencia racional que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea proporcional al riesgo opuesto. Demos el caso de que va una persona caminando a las 11:30 de la noche en la zona 5 frente al estadio Mateo Flores. Va caminando la persona con su esposa y con su hijo de 4 años. Resulta que a la distancia
puede observar que viene otra persona caminando en contra de él. Esa persona que viene caminando viene con mascarilla, con una gorra, y a pesar de ser de noche y la oscuridad de la hora, viene con lentes. Aparte de eso, trae un sudadero largo que le llega a media pierna, y en la mano trae algo que pudiese ser una pistola o un cuchillo. Cuando se van acercando, viene la persona, pues ya empieza a pensar y dice, bueno, nos puede asaltar. Y le dice, mi amor, mira, guarda el celular porque ahorita de seguro nos van a poner. Y poco a poco se van acercando y se van acercando, ya van sintiendo ese miedo. Y cuando ya están casi frente a frente, viene el sospechoso, el que va con la gorra y los lentes, y le dice, mire, le dice, hablarle iba cuando la persona que iba asustada, al ver que hace un movimiento, agarra una llave que tenía en la mano y se la inserta en la garganta y lo mata. ¿Qué es lo que sucede? Si en determinado momento la persona que iba con los lentes y la gorra y era el sospechoso lo iba a asaltar, pues en definitivamente pudiera hacer alguna de las circunstancias que nosotros ya platicamos anteriormente. Pero resulta que solo le dijo, mire, porque le iba a preguntar la hora, ¿sí? Y resulta que lo que llevaba dentro de la manga del suéter, que parecía a imaginación de la persona ser un arma, ya sea un cuchillo o un arma de fuego, no era ningún arma, sino que era una revista que iba enrollada. Pero la otra persona ya ejecutó una acción en la cual le insertó la llave en la garganta y lo mató. Ahí pudiese existir el error. Ojo, aquí al final dice que la reacción sea proporcional al riesgo supuesto. Es decir, que si él temía que únicamente lo iba a asaltar y él por defenderse de del supuesto asalto lo agrede y le pega, pues obviamente es proporcional a la acción del asalto. Ahora bien, como llevaba algún objeto en la mano y él pensaba que efectivamente pues podía matarlo, pues al momento de meterle una llave en el cuello, pudiera ser de que ese sí sea una reacción proporcional al riesgo supuesto del cual él ya pues había presentido. En este caso, pudiese manifestarse, pudiese determinarse, pudiera esclarecerse que fue a causa de error, según establece el numeral 3 del Código Penal. En el numeral 4 hablamos de la obediencia debida. La obediencia debida no es más, compañeros, ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, el juicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. Yo les comentaba anteriormente, yo soy abogado eminentemente penalista, me mantengo en torre de tribunales de lunes y a veces de lunes a domingo, alrededor de 2-3 audiencias diarias, tanto en primera declaración, etapa intermedia y todos los procesos legales penales, dentro de los cuales, dentro de los delitos más comunes que uno puede ver en torre de tribunales, independientemente de la extorsión, pues que son de los delitos más comunes, se ven involucrados muchos guardias de seguridad. ¿Y por qué los guardias de seguridad? Existen muchísimas empresas que se dedican al tema de seguridad en Guatemala, y dentro de esos pues hay guardias que llevan porque estaban portando el arma bajo efectos de licor, en estado de ebriedad, guardias que se llevan las armas, guardias que no han pues cumplido con los requisitos y tienen las armas de manera ilegal, han habido guardias pues por disparos injustificados, etcétera, etcétera. Pero un caso muy peculiar en donde un guardia de seguridad, para ejemplificar lo que es la obediencia debida, resulta de que pues estaba haciendo la custodia, como regularmente se acostumbra a hacer en su trabajo, en una cevichería.
El guardia de seguridad estaba en la cevichería y él pues tiene un encargado, un supervisor que constantemente es el que llega a supervisar, ver que tenga el uniforme, que tenga las insignias, a dar las instrucciones de qué horarios a qué horarios va a cubrir, en qué turnos, cómo, cuándo, dónde. Y pues es el que se encarga también de hacer los trámites correspondientes de cobrar, ¿verdad?, ese servicio con los dueños de los establecimientos. Resulta que el guardia de seguridad estaba en la cevichería cuando llegó su supervisor, pues habló un par de cuestiones con él y posteriormente fue con el supervisor a cobrarle lo que es la mensualidad por seguridad. Viene el dueño del restaurante y le paga y le dice, mira, sentémonos a tomar unas cervecitas, comámonos un cevichito y estamos de platicar. En efecto, así fue. Al transcurrir unos 30 minutos que llevaban aproximadamente de estar platicando y de estarse tomando unas cuantas cervezas, llegaron otras personas, amigos del dueño de la cevichería, y viene él y los invita a sentarse a su mesa, a formar parte de la plática que están llevando. Y cuando estaban ya platicando, ya llevaban unas cuantas cervezas, viene uno de los amigos del dueño de la cevichería y se para y empieza a discutir con el encargado del guardia de seguridad. Cuando discuten, viene, lo agarra y lo empuja. Cuando lo empuja, cae y el encargado se para y le dice al guardia de seguridad, disparale. Entonces viene el guardia de seguridad y le dispara y lo mata. Aquí existe esta causa de inculpabilidad para lo que el efecto establece el artículo 4 anteriormente relacionado, porque habla de que esta obediencia debida debe de considerarse cuando reúna las siguientes condiciones. Dice, cuando haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. Aquí claramente, pues hubo una subordinación jerárquica de la persona que le ordenó que disparara y la persona que ejecutó el acto. B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. Pues obviamente en este caso, pues la orden fue dictada dentro del ámbito de las atribuciones que tenía la persona, pues era su encargado y era quien daba las órdenes directas. Y en el numeral dice quien en ilegalidad del mandato no sea manifiesto. Obviamente en este caso, pues la obediencia debida se concatena toda vez de que el guardia de seguridad pues ejecutó una acción de la cual le había pues demandado la persona quien le contrata. Y fíjense que este tipo de cuestiones son muy comunes y son muy reales porque este tipo de personas que muchas veces trabajan para este tipo de empresas, en primer lugar, pues sabemos de que no son retribuidos de una gran manera por su poca escolaridad. Lógicamente, pues muchas veces ganan el sueldo mínimo, a veces está un poquito menos, y consecuentemente por la poca escolaridad o preparación que ellos tienen y lo mucho que les ha costado conseguir un empleo, un trabajo digno, pues son personas que acatan este tipo de órdenes sin pensar y sin razonar qué delito podían cometer o cuál circunstancia serían las que ellos pudieran estar encuadrando su conducta dentro de una ilegalidad de nuestro ordenamiento jurídico, y posteriormente pues no tienen esa capacidad de visualizar como nosotros, pues que difícilmente alguno de nosotros pudiera acatar una orden de ese estilo. Este tipo de personas muchas veces sí temen a que les descuenten el día o que los despidan, y pues por esa razón acceden a este tipo de circunstancias, y que muy seguramente ustedes van a estar viendo constantemente dentro de los procesos legales que ustedes desarrollen más adelante, como ya se los dije, ya sea como abogados defensores, como querellantes, como jueces o fiscales del Ministerio Público. Y dentro de estas mismas causas de inculpabilidad, en el numeral 5 encontramos la omisión justificada. Y dice que la omisión justificada no es más quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Recordemos de que dentro de nuestro ordenamiento legal existe, para poder cometer un acto delictivo, la
acción o la omisión. La acción es hacer y la omisión es simplemente dejar de hacer. En cuanto a la omisión de que se refiere a esta omisión justificada de la causa de inculpabilidad dentro de nuestro ordenamiento legal, pudiera ser única y exclusivamente pues que una persona que esté armada, ¿verdad? Y vea que están asaltando a alguien, pues simple y sencillamente no accione, no reaccione o simplemente no saque su pistola y no dispare. ¿Por qué? Porque sabe que al momento de hacerlo pudiera estar cometiendo un acto delictivo. Esto pues a excepción definitivamente de las fuerzas de seguridad en la Policía Nacional Civil, porque ellos sí pudieran, al no actuar ante una comisión de un acto delictivo, pues ellos están incumpliendo con sus deberes y ellos sí pudieran tener otro tipo de delitos dentro de los cuales pudieran encuadrar su figura si no accionan a pues poder impedir una acción que sea ilegal o que pudiera encuadrarse como delito o falta dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? Hueco. Licenciado, solo quisiera, tal vez si nos pudiera dar un ejemplo de fuerza exterior, y me queda un poco, no sé si me puede aclarar la posible con el error en los ejemplos que puso. Me pareció similar. Compañero, perdóneme, solo que hay un micrófono encendido de alguien, no le logro escuchar. No sé si por favor el compañero que tiene abierto su micrófono puede silenciarlo. Ahora sí, compañero, perdón, es que no lo escuché. ¿Me puede decir? Sí, licenciado, le decía si nos podía dar un ejemplo de fuerza exterior y la otra, ¿qué diferencia hay entre el miedo invencible y el error? Porque en los ejemplos me pareció similar. Bueno, vamos a empezar con lo de fuerza mayor. Dice que esta causa de inculpabilidad, si me hace el favor usted de darle lectura. Dice fuerza exterior, ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. Cuando hablamos de la fuerza exterior, básicamente es ejecutar el hecho violentado por una fuerza material exterior irresistible. Por ejemplo, si usted está en un centro comercial, ¿verdad? En este centro comercial ingresan a asaltar a un local, ¿sí? Cuando ingresan a asaltar ese local, salen los asaltantes, ¿sí? Y cuando salen los asaltantes corriendo y tratando de huir de la escena del crimen antes que lleguen los policías, empiezan a disparar por todos lados, ¿sí? Usted anda armado. Entonces usted obviamente va por una fuerza mayor, por una fuerza exterior de un hecho violentado material del cual usted no tiene control, usted viene y repele en contra de los atacantes. Eso sería un ejemplo de una fuerza exterior. Simple y sencillamente que de un hecho violentado por una fuerza material exterior irresistible de la cual usted no tiene control o usted no puede controlar, usted tiene que ejercer una acción directamente sobre esa acción que usted está defendiendo. Y en cuanto a las diferencias entre el medio invencible y el error, yo en el medio invencible les di un ejemplo de una persona donde él siente miedo porque la otra persona únicamente le enseña el arma. Él siente ese miedo invencible de decir, bueno, si sacó el arma me va a disparar, y consecuentemente él le dispara primero, porque él siente el miedo invencible. El error, el ejemplo que yo les di, es de que una persona que pensó de que lo iban a asaltar y que le iban a robar y que lo iban a matar, cuando la persona se le acerca antes de que lo mate, viene y le inserta una llave en el cuello. Entonces, él por error, pensando que le iban a causar un daño que no se lo iban a causar, hace un daño
proporcional al riesgo supuesto que él iba a ser ocasionado. No sé si ahora sí ya me explico, compañero. Sí, tal vez yo lo que entendí es que en un momento dado, el primer caso, que es miedo invencible, es que usted ve el arma, digamos, en cambio en la otra usted lo supone que supone que tiene un arma. ¿Así sería? No directamente en cuanto al arma. Recordemos que el derecho penal son acciones, son hechos. Entonces, en el primer ejemplo del miedo invencible es que usted puede percibir de que usted va a ser víctima de algún acto delictivo, ¿sí? Que usted va a ser víctima de alguna acción que le va a causar un daño. Y usted, por ese miedo que usted siente, usted acciona, ¿sí? Y en el error, la diferencia es que en el error, usted confundió, usted tuvo el error de creer que le iban a hacer un daño cuando el propósito no era hacerle daño. Sin embargo, como usted pensó que le iban a hacer daño, usted accionó de una forma. Gracias, licenciado. Muy amable. Sí, Blanca. Caso del miedo invencible, el miedo invencible podría ser que sí existe una amenaza real, palpable, digamos, y en el error es algo que yo supongo que puede pasar. Efectivamente, compañera, en el miedo invencible es la certeza de que iba a pasar una acción, y en el error fue simple y sencillamente un supuesto donde usted se sintió o creyó que iba a pasar cuando en realidad no iba a suceder. Y en su mayoría de casos, me imagino que han de ser por... O sea, el miedo invencible lo siento yo muy... Bueno, no sé. No muy cotidianos, creería yo, no sé. Sí, en efecto, miren, compañeros, esto lo regula nuestro ordenamiento legal, el Código Penal, porque efectivamente Guatemala es uno de los pioneros en hacer un proceso penal oral y público, y pues muy respetuoso de lo que son las constitucionales. Pero en la práctica, este tipo de circunstancias que eventualmente sirven a la defensa o se alegan por parte de la defensa son muy complejos de poder desarrollarlos dentro de un proceso legal, aunque definitivamente están establecidos, pues deben de existir muchísimas circunstancias para que un juez pueda determinar tanto las causas de justificación, las causas de imputabilidad, como las causas de inculpabilidad. ¿Alguna otra duda, compañeros? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. En la obediencia debida, el que da la orden es el sancionado, ¿o qué pasa ahí? Mire, mire, aquí al momento de hablar de la obediencia debida, es una causa de inculpabilidad para el autor material, en este caso el guardia, ¿verdad? Con él es única y exclusivamente una causa de inculpabilidad para él. Sin embargo, no quiere decir de que el responsable ya sea directamente el que dio la orden. Allá tendría que existir o poder determinarse el tipo de autoría, por ejemplo, como un autor intelectual de un hecho determinado. Lo único que hace este numeral 4 es darle la causa de inculpabilidad, en este caso al guardia, pero no es que directamente le tire la chibolita y que diga que el responsable entonces es quien dio la orden, pero efectivamente ya el que dio la orden podía enfrentar un proceso penal por los delitos que ya se puedan determinar dentro
dentro del proceso legal. Gracias, licenciado. A sus órdenes. ¿Alguna otra duda, compañeros? Sí, licenciado, perdone. Solo una pregunta, o más bien, si usted podría dar un ejemplo en el punto de la omisión justificada. Porque yo entiendo, todos sabemos que omisión es cuando uno viene y opta una conducta pasiva, ¿verdad? Ignorando lo que se debía de hacer. Pero ya hablando de como si fuera un caso en la vida cotidiana, más o menos, ¿cómo sería? Bueno, cuando ejemplificamos la omisión justificada, pues básica y sencillamente es de que usted puede tener algún tipo de responsabilidad penal o legal, pero que usted no lo hizo a causa de que existe una justificación. Bueno, demos el caso, demos el ejemplo, que están asaltando a alguien, ¿sí? Que están asaltando a alguien. Hay una norma jurídica legal tácita y explícita que todos los ciudadanos guatemaltecos pues están en la obligación, no es un derecho, es una obligación, el tema de denunciar. Por ejemplo, viene una persona y usted está en una parada de bus con otra persona, solamente los dos, en eso llega un ladrón y los va a asaltar. Cuando los va a asaltar, viene el ladrón y, por darle un ejemplo, le dispara a la persona que está a la par suya, ¿sí? Usted en ese momento se queda y no hace nada. No tiene la posibilidad de llamar, no tiene la posibilidad de decir, usted se queda automáticamente en shock. Viene el ladrón y le dice, mira, voy a quitarle las balas que están adentro porque las balas que están dentro de su cuerpo corresponden a mi pistola. Deteneme esto, y le da a usted un cargamento de municiones. Usted en determinado momento puede tener una participación en esto. Sin embargo, usted no hace nada, no denuncia y no le queda otra pues que quedarse quieta y hacer lo que le está diciendo el ladrón, porque en determinado momento si usted actúa, pues usted pudiera también resultar herido. Entonces en este caso existe una omisión hallándose impedido de su actuar por una causa legítima e insuperable, que definitivamente es el miedo que usted tenga que el ladrón también pueda actuar con usted. Simple y sencillamente es una omisión justificada y al determinado momento pues es una causa de inculpabilidad. Muchas gracias, Lic. A sus órdenes. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No? Perfecto. Bueno, compañeros, con esto pues hemos dado por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido para mí un honor y un privilegio poder colaborar en su importante carrera y espero pues que tengamos la posibilidad de poder seguirnos viendo y probablemente la próxima cátedra ya pueda estar el doctor Rueda con nosotros. Sin embargo, pues ya saben que aquí voy a estar yo también presente dentro de las cátedras relacionadas y voy a estar siempre a sus órdenes en disponibilidad de poder solventar cualquier duda, comentario o en cualquier cuestión que yo les pueda ayudar. Saben que cuentan conmigo. Que pase feliz noche. Muchas gracias, estimado Luis, muy amable. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias.